Hola y bienvenidos al curso de Auditoría y Control Interno. En este quinto módulo en el que estamos hablando sobre la finalización de la auditoría interna, vamos a detallar cuáles son las partes o cómo se compone y se crea la emisión o la creación de un informe final de auditoría. Para ello, lo primero que vamos a hacer es entonces definir qué es un informe de auditoría. El informe de auditoría es un documento elaborado por los auditores con el fin de registrar las ocurrencias y los eventos planteados en el proceso de la auditoría. Es decir, es un registro de todo lo que se llevó a cabo y también del procedimiento y de lo que se llegó a encontrar, puntuando aún la metodología también que se ha utilizado y las recomendaciones, esto al final del mismo informe. En este material, los responsables del trabajo presentan todos los datos recopilados durante el proceso de investigación. También indican actividades, áreas y procesos que no cumplen con las normas. Realmente esto es lo que nos interesa en las auditorías, ver el cumplimiento de las normas, patrones regulatorios, políticas organizacionales o legislación vigente. El informe de auditoría va a tener como objetivo principal proporcionar suficientes subsidios para que los gerentes evalúen si la empresa está logrando los resultados que se ha planificado, se ha planteado, teniendo esto en cuenta para reducir los riesgos de fallas en los procesos internos que puede afectar el negocio de la empresa. Pues bien, existen 7 pasos que son los que vamos a ver a continuación para crear un informe de auditoría. Primero de ello, todo informe debe tener una portada, que es en sí la presentación del documento. Siempre puede impresionar al destinatario. Ya demuestra el cuidado y el compromiso del equipo de auditoría. En esa portada debemos incluir el título del trabajo, el nombre responsable, es decir, el líder, el auditor líder, quien hizo el proceso de auditoría, la fecha y el nombre de la empresa o la unidad organizativa auditada, donde también pues obviamente encontraremos el logo de la empresa y demás informes de la misma. Introducción. Es importante generar una buena y clara introducción. Aquí podríamos hablar de una presentación de lo que vamos a ejecutar en el proceso auditor. Por lo tanto, escribir esta introducción eficaz también es una función y lo debe realizar directamente el auditor. En la introducción del informe de auditoría se deben dar las siguientes informaciones. La visión general, con informaciones completas y claras sobre las áreas y los procedimientos utilizados, es decir, se va a explicar a grandes rasgos la metodología que se va a utilizar, las normas o leyes que respaldan, por ejemplo la ISO 901, la ISO 14001, entre otras, presentar el histórico de otros informes, dar datos sobre antiguas auditorías que se hayan realizado ya en la empresa y también explicar las razones de la auditoría, es decir, dar el por qué se está llevando a cabo. En el tercer paso vamos a encontrar un resumen ejecutivo que va a presentar de manera objetiva las principales conclusiones basándose en una muy breve descripción de lo que ya se ha auditado. Es decir, aquí se da la auditoría y por lo tanto se presenta un resumen breve y general de lo que se ha encontrado en ese proceso de auditoría. La metodología utilizada. En esta parte se debe explicar cuál fue el método que se llevó a cabo, es decir, los pasos para la auditoría y aún por conceptualizar los términos, es decir, aclarar, más bien digamos crear un marco de tipo conceptual, definir los términos que estamos utilizando, apuntando a la total comprensión del documento para que cualquier persona que lo lea pueda entender a qué nos referimos con estos términos y conceptos que utilizamos en esa metodología. Paso quinto, plan de auditoría. Este plan de auditoría ya lo vimos cómo se lo desarrolla y cómo se lo crea en un módulo anterior. Aquí es importante destacar
quién es el auditor principal, las calificaciones y nombrar a los demás auditores participantes, los auxiliares como habíamos dicho, y se debe incluir, como ya lo vimos, los documentos evaluados, los procesos llevados a cabo, las personas que se han entrevistado o las dependencias de la empresa, los pasos de auditoría, qué herramientas o equipos se utilizaron y los criterios para seleccionar a esos documentos o esas personas. Además, se debe aclarar cuál fue el propósito y la extensión del trabajo, los principales procedimientos que se llevaron a cabo, la metodología y las limitaciones que se encontró durante el proceso. Como les estamos diciendo, este punto en específico, el quinto, el plan de auditoría, lo desarrollamos de manera detallada en una unidad anterior de este curso general. Paso sexto, verificaciones. Este capítulo es muy importante porque aquí se van a registrar lo que se ha encontrado de acuerdo con las pruebas o lo que se ha hecho en el proceso auditor. Serán los desacuerdos o las pruebas anotadas, además de los riesgos asociados a cada uno. Es decir, podríamos decir que es unas preconclusiones del proceso auditor. Y finalmente vamos a encontrar las conclusiones. Todo el proceso de auditoría debe registrar unas recomendaciones. Es decir, después de todo lo que hemos encontrado en el proceso auditor, vamos a dar unas recomendaciones que apunten a conseguir mejoras en nuestra empresa. Recomendaciones que están evaluadas obviamente en los riesgos, en los errores que se han cometido y demás, siempre apuntando a la mejora. Por lo tanto, va a depender de la empresa el ponerlos en práctica. Recordemos que después de esto podemos tener otro proceso de auditoría donde se evalúe el cumplimiento de estas conclusiones o de estas recomendaciones o esos conceptos de tipo técnico que se han dado. Por lo tanto, estos son los 7 pasos que debemos tener en cuenta para realizar o emitir un informe final de auditoría.